Dios le bendiga a todos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan cada sábado a esta misma hora en conferencias proféticas. Este que les habla es el pastor Joe Olavarría y mi esposa Anita Olavarría. Y ahora con todos nosotros, Anita. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta hora que el Señor nos concede estar aquí para así poder platicar un ratito con ustedes aquí. Amantísimo Dios, Dios Todopoderoso, Señor de la gloria, te pedimos en esta hora que tú bendigas a todos los radioyentes que han separado estos minutos para bendición de sus almas. Espíritu Santo, te invitamos para que nos des entendimiento y conocimiento de tu preciosa palabra y que los radio oyentes puedan disfrutar el programa Conferencias Conferencias Proféticas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para preguntas o conferencias proféticas, comuníquese con Anita y Joe Olavarría a los nuevos teléfonos. Favor de anotar estos teléfonos porque son nuevos. 407-777-0800 o al celular 407-844-5802. Favor de dejar su mensaje y le contestaremos lo más pronto posible. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo viene ya. Amén. Gloria a Dios. En esta semana, hoy sábado, vamos a comenzar una de las profecías más extraordinarias que se encuentran en el capítulo 9 de Daniel. Este capítulo es relevante para entender cuánto tiempo nos queda a nosotros como iglesia antes del arrebatamiento, porque como hemos dicho en otras conferencias, Israel es el reloj profético de Dios. Es el que denomina el tiempo que nos queda en esta tierra. Y actualmente tenemos un artículo sumamente importante porque arqueólogos irlandeses dieron a conocer el descubrimiento de un libro antiguo de Salmos que un obrero de la construcción vio cuando trabajaba con su máquina excavadora en un lodazal. El artículo sigue diciendo: el libro de aproximadamente 20 páginas ha sido fechado hacia el año 800 o 1000 después de Cristo. Anita, ¿en qué consiste este descubrimiento? Este descubrimiento, hay varias razones que hacen de ese descubrimiento algo sensacional e impactante, impresionante. La primera es que en lo natural es imposible que un objeto tan frágil haya podido mantenerse prácticamente intacto tantos siglos en la humedad absoluta de un lodazal. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. También, cuando lo sacaron ese libro, en vez de hacerse triza, salió de una forma perfecta. Pero hay otra razón, y es el hecho de que la persona que halló el libro lo encontró abierto por el Salmo 83. Gloria a Dios. Y eso es lo que tiene que ver con Israel. Ahora, Pastor Joe, ¿qué dice el contexto del Salmo 83?
Ese salmo es de una súplica elevada a Dios a causa de la agresividad de las naciones vecinas que amenazaban y amenazan con destruir al Estado de Israel. El autor del salmo, que es David, eleva una plegaria a Jehová a que repita las proezas que realizó en el pasado para la liberación de su pueblo. Sin lugar a dudas, el hecho de encontrar ese manuscrito tan antiguo en un lodazal abierto por el Salmo 83, que evoca la situación actual de Israel, vuelto ya a su tierra desde no hace muchos años, constantemente amenazado por doquier, no puede dejar de ser considerado como un hecho sobrenatural, un hecho maravilloso. Anita, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir con esa señal tan importante? Bueno, desde luego, varias cosas. En el Salmo 83 encontramos la realidad actual de la voluntad de ciertas naciones vecinas de Israel, de que esa nación desaparezca como tal. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso está en el Salmo 83, 4. Esa voluntad absolutamente diabólica de destrucción del pueblo de Dios se manifestó patente por muchos siglos, así como el cumplimiento de la misma. Por casi 2000 años, pastor, Israel dejó de ser nación, siendo los judíos dispersados por todas las naciones. Pastor Joe, ¿qué ocurrió el 14 de mayo de 1948? El 14 de mayo de 1948 se formó oficial, después de haber estado ausente de su tierra por cientos de años. Cuando en un día fueron expulsados por los romanos, Israel volvió a su tierra, a Israel, de acuerdo a Isaías 14:1, a Isaías 66:8, Zacarías 8:7 y 8. Sin lugar a dudas, eso fue un milagro extraordinario de parte de Dios. Gloria a Dios. Desde ese mismo momento, justo a partir del día siguiente, las naciones árabes han intentado echar al mar a los legítimos moradores de esa tierra, es decir, a los judíos. Todavía hoy, ese es el grito de guerra de muchos de los adversarios de Israel. Solo hay que escuchar las todavía recientes declaraciones del actual presidente de Irán, Mahmoud, el cual quiere que Israel sea borrado del mapa. ¿Cómo recibieron, Anita, los árabes, que son hermanos de los judíos, la noticia del nuevo Estado de Israel? Exacto, para mí no cabe la menor de las dudas. Amén. Dios no ha terminado con Israel. El Señor va a seguir con lo que empezó hasta su bienaventurada conclusión. Gloria a Dios. Dios se comprometió con pacto eterno con el padre Abraham, a que de sus lomos saldría el pueblo, su pueblo, aleluya. Ese pacto, llamado pacto abrahámico, como dice Génesis, capítulo 2, los versos de 2 al 3, y también Gálatas 3, 18, sigue estando en pie, ya que Abraham no está circunscrito a la ley, sino a la fe. Gálatas del 3 al 7. Las promesas que Dios dio a Abraham fueron para Israel y consecuentemente también para la iglesia. No obstante, existen muchas promesas dadas por Dios que solo conciernen a Israel y no a la iglesia, como por ejemplo, todo lo implica acerca del territorio, la tierra que Dios prometió a Abraham. Gloria al nombre del Señor. Sabemos por la palabra que Dios tiene un tiempo reservado, exclusivo para Israel, para Jerusalén, que es de 7
año. Que en la Escritura lo conocemos Aleluya. como la grande tribulación, la apretura de Jacob. Ahora, Pastor Joe, ¿quién fue el profeta Daniel? Fue un gran profeta, uno de los profetas siempre que yo he admirado mucho, por muchos años, por la sabiduría que Dios le impartió, por su fidelidad a él. Deportado a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó a Jerusalén en el 606 a.C. y volvió a casa con un grupo de cautivos, entre ellos un joven llamado Daniel 1 y 3 y 4. Estos cautivos judíos fueron entrenados a toda sabiduría pagana, de modo que pudieran servir como buenos consejeros reales. Amén. Daniel se distinguió por su carácter ejemplar, sabiduría y grandes dones proféticos que Dios le concedió por su fidelidad. Como resultado de todo ello, aun siendo cautivo, fue elevado a una muy alta posición en el imperio babilónico. Daniel 2:48. Pero Daniel fue más grande todavía que esto, porque era fiel a Dios, y allí en tierra extraña ese varón oraba cada día, siempre 3 veces al día, a pesar de la prohibición satánica impuesta a través de los gobernantes impíos. Gloria a Dios. Su oración era constante de gratitud e intercesión por el pueblo cautivo. En otras palabras, esta oración que elevó Daniel en este capítulo es una oración que debemos de tomarla como ejemplo todos los líderes, pastores, evangelistas y el pueblo en general. Una oración de intercesión, una oración de súplica, una oración que realmente este hombre amaba a su pueblo con todo su corazón. Pero Daniel no solo era constante en la oración, conocía los tiempos, porque conocía y creía a la profecía, y leemos así en el libro que lleva su nombre. Anita, ¿qué dice Daniel 9, 1 y 2? Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel 1:2. Gloria a Dios. En el año 538 a.C., Daniel, estando él en oración, esto está en el capítulo 9, los versos 20 y verso 21. Daniel clamando a Dios por la liberación de los opresores de su pueblo. Y faltando apenas 2 años para que se cumplieran los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías, eso está en Jeremías capítulo 25 y verso 11. El ángel Gabriel se le presentó en persona, aleluya, qué privilegio, con un mensaje importantísimo de parte de Dios. Gloria a Dios. Versículo del 20 al 23 en el capítulo 9. Gabriel le explica en voz audible que había sido enviado para darle sabiduría y entendimiento sobre los acontecimientos que iban a producirse en el futuro. Verso 22, capítulo 9. La razón primera que aduce Gabriel para justificar ese proceder era porque Daniel era muy amado. ¿Y por qué Daniel era muy amado? Aleluya. Bueno, démonos cuenta de que la razón de ser tan querido Daniel por parte del cielo era a causa de su amor por Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Y de su oración constante por el pueblo de Dios. Gloria Ese es un ejemplo a seguir. Gloria Así a Dios. que hay que orar Gloria, por sí. el pueblo de Dios. Sí, Aleluya. yo realmente siempre he sentido un amor muy, pero muy especial
por los descendientes de Abraham. Son un pueblo excepcional. Son un pueblo que Dios lo ha usado para constituirlo bendición sobre todas las naciones de la tierra, porque Dios le ha dado sabiduría e inteligencia a ese pueblo. A pesar de su rebelión, a pesar de su pecado, a pesar de su idolatría, pero la misericordia de Dios es grande y maravillosa. Ya todo el pecado que habían cometido por cientos de años fue borrado y lavado con la sangre del Cordero. Ahora Israel ha sido instituido como nación en un territorio que era totalmente árido y seco, que cuando llegaron allí por primera vez, los egipcios comenzaron a odiarlo y decían, el presidente de Egipto decía: mire, nosotros tenemos 5,000 años de historia aquí en Egipto y nunca hemos logrado hacer que el desierto florezca, y estos perros judíos que llegaron aquí hace poquito tiempo han logrado hacer que el desierto florezca. Pero lo que no entendía este señor era que no eran los judíos, era Dios mismo que hizo los cielos y la tierra, que de acuerdo al capítulo 36 de Ezequiel, hizo florecer el desierto para que hubiese comida para su pueblo y todas las naciones vecinas de alrededor. Esto es maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Pastor Joe, ¿qué experimentó Daniel en ese momento? Experimentó lo que muy pocos hombres han experimentado en sus vidas, y nosotros somos también bendecidos a causa de leer lo que ocurrió y de entender también, y quizás mejor que el propio Daniel, dada a nuestra avanzada posición en la historia, la orden y la visión de Dios, de acuerdo a Daniel 9:23. Cuando ya estaba a punto de cumplirse el plazo de tiempo del cautiverio, Dios envía a Atalaya Daniel una revelación impresionante por mediación de un arcángel. Esa revelación profética se llamaba las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24 y 27. Y nos ayudará tremendamente a entender la forma precisa, los tiempos y la actuación de Dios sobre su pueblo Israel, y como consecuencia también nos delata a nosotros el tiempo exacto de la iglesia, porque no sabemos la hora, gloria a Dios, ni el tiempo, pero sí, como dice el apóstol Pablo, no estamos en tinieblas para que aquel día nos tome de sorpresa, porque somos hijos de luz y vamos cuidadosamente analizando cada profecía que se va cumpliendo de una forma maravillosa para nosotros entender que el fin de los tiempos está cerca y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está mucho más cerca hoy que nunca antes. Nos ha aproximado al glorioso y maravilloso arrebatamiento que el apóstol Pablo lo dice de una forma tan detallada en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos de 15 en adelante. Gloria a Dios. Y en Daniel 9:24, las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Gabriel le dice de parte de Dios a Daniel, principal de Israel en esos momentos, que existe un periodo de tiempo determinado para cumplirse con referencia a Israel, el pueblo de Dios Daniel, y Jerusalén, la santa ciudad de los judíos y su capital. Ese espacio de tiempo actual estaremos analizando en un momento y deberán ocurrir una serie de cosas relacionadas con Israel. Pastor Joe, ¿en qué consisten estos 6 eventos? O usted puede explicar los primeros 3. Deberá terminar la prevaricación. Este fin de la prevaricación lo entendemos como un acabar con la desobediencia y el mandato de Dios. Es un fin de la rebelión, entendiendo que Gabriel no está refiriéndose al mundo, sino a Israel y a Jerusalén en cuanto a esto. Número 2, se pondrá fin al pecado. Otra vez esto se refiere a Israel y a Jerusalén. El pecado, anominía en griego, que lo definimos como desorden en
en el sentido del rechazo de la ley o la desobediencia hacia Dios, como iniquidad, como saber hacer lo bueno y no hacerlo, de acuerdo a 1 de Juan 3:4 y Santiago 4:17. La diferencia entre el punto anterior, prevaricación, y este pecado es que el primero tiene que ver con la transgresión, es decir, con una infracción de la ley, mientras que el pecado tiene que ver con el rechazo de la voluntad de Dios y vivir de espaldas contra Dios, y con la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición hacia Dios. Llegará un día en el contexto de las 70 semanas que para Israel se terminará la prevaricación y se pondrá fin al pecado, de acuerdo a Romanos 11:26. La tercera, se explica la iniquidad. La iniquidad como tal es la injusticia y es la condición de no ser recto, o sea, en relación con Dios, en hacer una norma inamovible de justicia y santidad. Cristo dio su vida por todos los hombres, por los judíos y por los gentiles. La iniquidad, que no es sino la maldad, fue vencida por la sangre de la cruz, es decir, por la justicia de Cristo. En cuanto a Israel, este mensaje de hace 2000 años atrás llegará a calar como individuos y nación, en traer por consiguiente fruto de arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Ese será el gran avivamiento que sí está profetizado en la palabra Zacarías 12 y de verso de 13, y así sucesivamente. Anita, ¿en qué consisten los siguientes próximos 3 eventos? Muy bien, el número 4, se traerá la justicia perdurable. Esa justicia que dura y dura es la eterna. La pregunta es, ¿existe ese tipo de justicia en el mundo hoy día? Es evidente que no, amados hermanos. Por la palabra expresada por Gabriel, sabemos que al término de las 70 semanas empezará esa justicia eterna sobre Israel y Jerusalén. Y sabemos por Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20 que sobre el mundo entero, lo que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Apocalipsis 1:1, denomina el milenio. Apocalipsis 20 y verso 4 y Jeremías 23. La número 5, se sellará la visión y la profecía. De hecho, esa verdadera visión de Dios y sus consiguientes profecías ya están selladas. Eso significa que Dios ha puesto su sello inamovible y que lo declarado tiene perfecto y cabal cumplimiento, teniendo nosotros un conocimiento más amplio de ello por la revelación dada por Juan en el libro conocido como Apocalipsis, donde se nos narra allí las cosas que deben suceder en breve. Apocalipsis 1:1. Así pues, ese trámite ya ha sido cumplido. Y la número 6 dice, se ungirá al Santo de los Santos. Ese es Jesucristo, que reinará sobre su pueblo y sobre todas las naciones del mundo por 1000 años y luego por una eternidad. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, pastor, escuche esto. Gloria a Dios. ¿Qué significan esas 70 semanas? En primer lugar, debemos prestar atención al término semanas. La palabra hebrea es shabuín, que es el plural de shabua, que lo podríamos traducir por un grupo de 7. Nuestra semana consta de 7 días, pero en hebreo existen semanas no de días, sino
de meses y de años. Así pues, esas 70 semanas tanto pueden ser de días como de meses como de años. Dado al contexto y el sentido de lo que declara Gabriel, solo podemos atribuir el valor de esas 70 semanas como de años. Ahora, ¿por qué sabemos que son de años y no de meses? Bueno, la palabra de Dios lo explica, ella misma se explica. Desde Abraham hasta Cristo pasaron 2000 años. Cada periodo de 490 años fueron interrumpidos, el primer periodo por los 70 años que estuvieron en Babilonia, el segundo periodo por el tiempo que estuvieron los jueces y el tercer periodo por los 2000 años que estuvieron fuera de su tierra y actualmente ya están en su tierra. Gloria a Dios. Y ahora con ustedes, Anita. Gloria al nombre del Señor. Queremos dar un saludo a Aurora y a Héctor, el hermano Raki, Belén, su esposa y su bebé Isaac. Saludo al hermano Gille Ávila y su ministerio, y a la hermana Carmen Delia y su esposo, que son los representantes en Orlando, y al reverendo Nicasio, su familia y su iglesia. Así es que, hermana Leiva, por favor, comuníquese con nosotros al teléfono 407-777-0800 para enviarle el mensaje solicitado por usted. Así es que Dios les bendiga. Y el hermano pastor García, evangelista García, Dios lo bendiga desde Hollywood. Lo amamos mucho. Aleluya. Por muchos años. Todavía sigue botando aceite. Amén, amén. Carmen Delia, Dios te bendiga y gracias. Así es que terminamos hasta aquí. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima programación con ustedes. Amén. Gloria a Dios.